Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas. Gracias por el privilegio de su compañía en la versión del día de hoy de Café para Dos, aquí en Cinevisión, Canal 19. Y como siempre, esta tarde-noche a las 7 en Vega TV, en el Canal 48 de Claro y en el 88 de Aster Santo Domingo. Hoy es 21 del mes de septiembre, casi se acaba septiembre también. Esta semana ha sido una semana trágica para los jóvenes, para los adolescentes, los niños, niñas. Los acontecimientos ocurridos que han afectado a adolescentes, jóvenes y niños realmente son como para llamar la atención. Se ha presentado también un informe de un estudio sobre la situación de la educación. Y el Foro Socioeducativo también ha presentado su boletín, acostumbrado esta vez evaluando el cumplimiento de las metas planteadas en el Plan Estratégico 17-20 del Ministerio de Educación. El CEIBO se hizo escuchar en esta semana una huelga reclamando reivindicaciones que no lo hace por primera vez. Los plazos se van cumpliendo. Anoche a las 12 de la noche se cerró el plazo en el que los precandidatos debieron presentar los informes financieros de los ingresos y egresos y la fuente de esos ingresos. Vamos a hablar de estos temas en el curso del día de hoy de este programa. Vamos a hacer una pausa y de inmediato regresamos con la compañía de Rafael Félix para comentar estos temas que hemos señalado. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Gracias por seguir compartiendo con nosotros el contenido de Café para Dos, Rafael. Buenos días. Muy buenos días, Teresa. ¿Qué semana esta, Rafael? Sí. Pesada. Pesada, sí. Comenzó con la tragedia de los cinco de San Francisco de Macorís que murieron en un accidente trágico. En el ranchito fue. Eso era mucho como para que la semana fuera tocada por esa consternación, ¿no? 5 muchachos llenos de vida, jovencitos, prometedores, estudiantes. Casi todos estudiaban en el mismo centro, en el mismo colegio, ahí lo velaron. Y tocó a todo el mundo. Y hay muchas cosas que se pudieran decir. La gente es muy cruel a veces, creo yo, en las redes sociales. O sea, porque como que el dolor ajeno hay que aprender a ponerse en el lugar del otro. Yo creo que de manera reflexiva se pudieran sacar muchas conclusiones, digamos lecciones que aprender tal vez, pero son diversas.
pero luego tenemos la publicación del video de este adolescente con esa actitud criminal que ahoga, porque hay que decir así, que ahoga a la adolescente, a la jovencita, a esa niña, que evidentemente tenía la intención de que ella muriera, porque él se quiso asegurar. No le bastó con tirarla 2 veces, sino que luego la presiona para que se quede abajo. Un sargento que mata a su madre, y como para ponerle la tapa al pomo, ese niño de 2 años y algo, que muere en Valiente cuando un delincuente intenta asaltar a la mamá y la mamá trata de resistir. Entonces vino el disparo y al niño con 2 años y algo de vida cae como consecuencia de eso. ¿Qué cuadro tan terrible es el que tenemos en la República Dominicana? Y a todo esto, el tema de la delincuencia de abajo, para decirlo de alguna manera, aparecen cualquier cantidad de recomendaciones, de reacciones, cuando se generan este tipo de situaciones, pero se quiere ver como un hecho aislado, al margen de las causas estructurales que dan lugar a esto. Y sobre todo porque tenemos una soltura para ventilar y para enjuiciar la delincuencia de abajo, y no calculamos cuánto influye la delincuencia de arriba para que esa delincuencia de abajo se expanda y sienta que tiene campo abierto. No mirar el problema de manera integral, las causas eficientes que generan y que han llevado a la República Dominicana a vivir unos niveles de inseguridad como lo que estamos padeciendo, si no miramos integralmente las causas que la provocan, no es verdad que vamos a tener solución. Y usted se fija que inmediatamente aparece el discurso y todo se centra en el código. Eso es así, María Teresa. El hecho cierto es que la sociedad se siente abandonada. Si la gente no ve esperanza en la posibilidad de que se le pueda poner el frente seriamente a los niveles de descomposición que vive la sociedad en los actuales momentos. Y me suena por la perspectiva que lleva el país que estas situaciones pueden profundizarse. Porque en ningún campo, si usted chequea, aparece así luces, factores positivos que uno pueda decir puede darse un giro de manera diferente a lo que está pasando actualmente en la sociedad dominicana. Bueno, yo creo que las posibilidades, el tema es situar las causas eficientes del problema. Y evidentemente que las prácticas delictivas que se producen al más alto nivel son un elemento que a veces no se quiere ver, pero es que la gente que ejerce funciones de liderazgo, que su conducta está expuesta, que tiene una presencia a nivel de la opinión pública, su comportamiento influye, envía un mensaje, impacta en las jóvenes generaciones, por un lado. Es decir, en la medida en que tenemos funcionarios públicos que incurren en la práctica delictiva, que no explican su fortuna que aparece de la noche a la mañana, que violan la ley, que violan la norma,
como si tuviesen licencia para hacerlo, y lo abordan con un nivel de descaro tan terrible que es como la ley es para los de abajo, la ley no nos incluye a nosotros. Usted lo observa, Rafael, en las cosas más elementales. Ahora mismo, cuando el gobierno entero se ha metido en campaña para un precandidato del partido oficial, está clarísimo que viola la ley de función pública. Está claro, lo leen en los medios de comunicación, el artículo donde se le prohíbe, se lee explícitamente, y usted encuentra las argumentaciones incluso del funcionario, del ministro que está llamado a hacer que esa ley se cumpla. El ministro que todos le reconocimos, que se movió, que dio muchos pasos para que esa ley se aprobara, Rafael. Ese mismo ministro dice que no están violando la ley de función pública, que eso no es verdad. Eso es así, pero también, María Teresa, el derroche de dinero. Pero precisamente. Eso es una cosa que se empata con lo que usted está diciendo precisamente. Incluso los niveles de declaración de la cantidad de dinero que tienen y que gastan, sin que nadie le pregunte de dónde sale. Eso es un problema. Es decir, yo veía anoche un amigo mío, querido amigo mío, que lo abordan sobre el tema de la acción, de la intimación que hizo el Partido Revolucionario Moderno, cosa buena, eso hace rato que hay que hacerlo, intimando a esos funcionarios o a salirse de la campaña y a atender sus funciones del Estado, o a tomar una licencia. Y cuando lo abordan a ese funcionario, Danilo Díaz, dice él que eso es una señal del miedo que tiene el PRM, que tiene la oposición, porque saben que ellos van a sacar muchos votos y todo eso en el tema de la primaria. Oye, qué de templada esa respuesta. No, señores, es que están metidos en el gobierno entero, incluyendo funciones que siempre habían estado, por lo menos disimulaban. Nunca se habían metido explícitamente a dirigir campaña, como las instituciones de orden financiero, recaudadora, que están todas metidas. Y te dicen, no, porque no están usando los recursos. Claro que lo están usando. Y hay un video que ya se ha hecho viral de un militar retirándole el logo de la institución a la que pertenecen esos vehículos, que es la CAS, retirándolo, porque está metido en la campaña del candidato Gonzalo Castillo. Es decir, ¿quién va a creer? Ni un niño lo cree. Entonces, cuando usted encuentra comportamiento de esa naturaleza, acompañado de la corrupción rampante, acompañada de una corrupción que está a la vista de todo, y que usted encuentra que desde el propio presidente de la República, que es el principal responsable, que jura hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, es el primero que actúa para neutralizar. El ejemplo más grande, señores, Punta Catalina. El presidente de la República actuó para sacar Punta Catalina del expediente, y el Ministerio Público ha correspondido a eso y creó su comisión y encontró también esos niveles de complicidad que se dan en la sociedad. Entonces, dime, ¿van a resolver el tema de la delincuencia de abajo simplemente aumentando la pena en el Código del Menor? No, señores, hay que ver el problema completo. Aquí hay un problema de unos niveles de desigualdad que dan en la cara. La práctica delictiva desde arriba, el delito de cuello blanco, acompañado de impunidad, los niveles de exclusión, la marginación, cómo todo se concentra mientras una minoría vive en la opulencia sin dar explicaciones de dónde sale. Hay una inmensa mayoría que está excluida de todo.
Y se reacciona con violencia cuando reclaman, porque mira lo que está pasando. Miren la respuesta a esta huelga del Ceibo, Rafael, para conectar una cosa con la otra. Que son demandas viejas todas. Viejas. ¿Cuántas huelgas han hecho? Muchas huelgas. Yo diría que tienen años en estas demandas. Desde demanda simple, diría yo, como movilizar una fortaleza que está a la entrada del pueblo, ¿verdad? Exacto. Que tenía quizás sentido en época de dictadura, ya en este tiempo no tiene sentido que una fortaleza esté ubicado exactamente a la entrada, y la idea de que ese espacio pueda ser tomado para instalar la universidad, que hace años que también reclama el Ceibo. Exacto. Son demandas básicas, son demandas del hospital, que es urgente ciertamente. Yo diría que el Ceibo es una de las provincias más abandonadas, a pesar de que tiene un gran potencial económico, porque el Ceibo tiene de todo, desde turismo en la zona de Miches, de áreas de montaña, zonas productivas y gente muy trabajadora, pero además el Ceibo tiene historia. Exacto. Tiene historia. Aquí yo diría no se puede hablar de independencia sin hablar del Ceibo. Y esa historia y esa capacidad de trabajo de la gente de mucha formación, porque el Ceibo tiene profesionales de muchos talentos. Y yo creo, Rafael, que es suficiente, claro, que allí viven dominicanos y dominicanas. Allí viven seres humanos que tienen derecho a tener los servicios que están reclamando, porque a fin de cuentas esas demandas se traducen en la búsqueda del ejercicio de derechos que ellos tienen. Y usted se pone a calcular, con el derroche que están haciendo de recursos, se pueden responder esas demandas que tiene el Ceibo, pero ahí responden con violencia, con represión. Así es. Entonces, así no puede ser. La Universidad Autónoma de Santo Domingo está reclamando que le aumenten el presupuesto, que el presupuesto que dice la ley. Pero el presidente de la República entiende que el dinero que el pueblo pone en sus manos para que lo gestione y lo devuelva en servicio a la ciudadanía, es una cosa que él puede decidir como le parezca, y se resisten a aumentar el presupuesto de la universidad, que cada año, cada semestre entra una cantidad de estudiantes, 56,000 nuevos estudiantes ha recibido la universidad este año. Entonces se le quiere mantener con el mismo presupuesto. Yo creo que es tiempo de que escuchen ese reclamo de la universidad. Esa demanda del Ceibo, de un centro de la UAS, para hacerla efectiva se requiere mayor presupuesto. El centro de estudiantes y la comunidad de La Vega se movilizó el jueves de la semana pasada, justamente demandando que un centro que le ha prometido que entregar el Ministerio de Educación para que se pueda impartir la docencia, porque esos estudiantes de La Vega, ¿usted sabe lo que tienen que hacer, Rafael? De la ciudad ir a Pontón. O sea, una clase la toman en el centro de la ciudad, frente al cuartel de la policía, por ejemplo, en el centro Juan Bosch, y luego la otra clase la tienen en Pontón. Muchachos que van a pie, que no pueden coger un motoconcho cada vez que se van a mover, porque tendrían que gastar ¿cuánto diario? Entonces eso es una cosa insólita cuando ese edificio está casi terminado. Simplemente basta que pongan un poquito de empeño, sientan un poquito de compromiso, un poquito de deber y de compasión por esos jóvenes, y terminen ese centro y se lo terminen de entregar al centro de la UAS en La Vega. Entonces, así no puede ser. Pero parece que los funcionarios hoy están muy ocupados en otras cosas, María Teresa. O en la campaña, porque ahora... si usted chequea, no le dieron respuesta al Ceibo tampoco, a pesar de 2 días contundentes de protesta. Integrado todo el Ceibo. Y coordinado incluso por un sacerdote todo este proceso y todas las organizaciones activas en el Ceibo. Los funcionarios están ocupados ellos tienen que su tarea principal ahora mismo es que Gonzalo... Pero su mejor campaña es resolver los problemas de las comunidades, María Teresa. Lo que pasa, Rafa, es que ellos apuestan, ellos asumen
que los dominicanos, exceptuándolo a ellos, son una partida de idiota y tarado. Claro. Y que no entendemos y que no tenemos ojos para ver. ¿Ustedes no ven cuál es la idea, el centro de la campaña de Gonzalo? Sangre nueva. Sí. Nuevas ideas, pero ¿cuáles son? Ajá. Entonces piensan que todo el pueblo dominicano es estúpido y que pueden jugar y entonces no atienden a lo que tienen que atender. Yo creo que todo esto está confluyendo. Si hubiera instituciones que funcionaran, porque tal vez si hubiese habido una brigada de policía, de esos que están llamados a vigilar las calles, esos muchachos a lo mejor hubiesen amanecido presos, pero vivos. Así es. Los 5 jóvenes de San Francisco. Así es. Porque si esos muchachos llegaron casi a la capital y volvieron para atrás, quiere decir que no encontraron a nadie en el camino. Si encuentran una brigada que ve que va en una velocidad alta, lo para, se da cuenta que están tomando alcohol o lo que sea, bueno, pues lo llevan a un destacamento, ellos pasan una noche incómoda, pero estuvieran vivos. Así es. Entonces, ustedes ven cómo es que se termina la situación cuando las instituciones no hacen lo que tienen que hacer. Todas estas cosas están confluyendo para que tengamos el cuadro que tenemos. Es una cosa desgarradora ver a esa madre de ese niño de 2 años, Rafael de Valiente. Es terrible. Así. Vamos a hacer una pausa. Sí. Mírala ahí. Sí. Pon ese audio. Al niño, ay Dios mío, yo hacía un ladrón y mi cuñado se paró rápidamente y yo pensaba que era la cara porque yo no escuché cuando dije ladrón. Porque si yo entiendo eso, ay, ahora Piri llevando como el para acá adentro, yo no sabía. ¿Y qué hora era más o menos? Ay, era como las 8. ¿Las 8 de la noche? Ay, era como las 7. O las 7, así. 7:30. ¿Qué edad tenía el niño? Ay, 3 añitos recién cumplido, que eso me duele. Me lo dieron en este mes y este mes me lo quitaron. Vi un niño, me lo dieron temprano y temprano me lo quitaron. Ay, tanto amor que ese niño me daba. Ay, tanto amor. Ay, eso me se me daba. Vamos a la pausa. Es terrible esto. El INAVIMA tiene como compromiso coordinar un sistema integrado de seguridad social y mejoramiento de la calidad de vida para el personal docente del sector público y de sus familiares, tanto activos como pensionados y jubilados. Los servicios que ofrece el INAVIMA son jubilación por tiempo en servicio, pensión por discapacidad, pensión por sobrevivencia, plan de retiro complementario, plan odontológico magisterial, seguro funerario, préstamo maestro digno exclusivo para jubilados. En INAVIMA estamos comprometidos con el sector magisterial. Acércate a nosotros. Llámanos libre de cargo al 809-686-6567 o marcando *462. Consulta en nuestra página web www.inavima.gov.do. Yo no sé, Rafael, si es que me está fallando la memoria, pero no recuerdo un inicio de un año escolar con tanto problema y tantas dificultades. Me refiero en materia de infraestructura específicamente. Es decir, la cantidad de comunidades que yo estoy escuchando que no han comenzado el año escolar por problemas con la planta, con el edificio, o que la comenzaron, o que está paralizada, o que está dañada, o que faltan maestros. Es decir, las cosas básicas. Yo no recuerdo que en un inicio de año escolar se dieran, yo no sé qué coincidencia es esta. No, hay cientos de escuelas que no han entrado o que han tenido que arrancar en condiciones muy difíciles. Vallaguana solo tiene 6 escuelas que no han entrado, y no por protesta de los maestros, debo decirles. Son los padres, las comunidades que decidieron no colocar a sus hijos en esas condiciones. Así mismo hay en Consuelo, que hay incluso una protesta
permanente en Consuelo, Montecristi y Dajabón también han denunciado situaciones muy graves de escuela. Aquí en el mismo Gran Santo Domingo hay escuelas en condiciones muy críticas, incluido la Escuela Buenos Aires de Herrera, que han denunciado con imágenes la situación de deterioro que tiene esa escuela y que funcionarios de altísimo nivel del ministerio fueron allá. Se supone que debieron haber ido a resolver el problema o a encaminar. No, María Teresa, fueron a amenazar a las personas. Pero ¿cómo ha de ser? Para que usted lo sepa. Y amenazar a la dirección, amenazar a la sociedad de padres y amigos de la escuela, porque denunciaron que eso estaba ocurriendo en una escuela que está prácticamente en el centro del Gran Santo Domingo. Y prohibir que permitieran que los medios de comunicación entraran a la escuela, como ha pasado con periodistas de distintos medios de comunicación, para que ustedes lo sepan. ¿Y cuándo que vamos a superar esto? Porque el problema no es que existe el problema, sino que se diga. Es el problema. Y que se difunda. Y el problema está a la vista de todos. Señores, por favor, pero es que eso no puede ser. Usted ve, ese es un detalle que parece un detalle, pero en un debate de los problemas esenciales de la educación, eso tiene que entrar, porque eso es contrario a los fines de la educación dominicana, por lo menos lo que dice la ley, que dice que busca formar personas, hombres y mujeres libres, críticos. O sea, ¿y cómo se puede ser libre y cómo se puede ser crítico si te van a reprimir, si te van a amenazar, porque tú cuestionas un problema que es parte de la realidad? No, entonces obligaron a que se hiciera una declaración desmintiendo eso. Cuando las imágenes, si usted ve las imágenes, lamentablemente, ojalá Humberto pudiera buscar las imágenes en que la sociedad de padres de la escuela Buenos Aires de Herrera denuncia la situación de la escuela, que las imágenes están claritas de cómo están los baños, de cómo está la cancha, de cómo está deteriorado el plantel, que es la denuncia que hicieron. Entonces, frente a eso, lógicamente, lo que deben ir unos funcionarios es a poner en marcha unas acciones que permitan corregir los problemas que existen en la escuela. Entonces, ¿a quién pusieron a desmentir eso? No, pusieron a distintos actores, incluyendo la directora, que hizo una declaración ahí medio rebalosa, diría yo. Pero sobre todo lo más grave es querer impedir que los medios de comunicación puedan ir a observar la situación que hay y puedan, lógicamente, darlo a conocer. Ese es un problema que eso muy no serio. debiera pasar. Eso es fuerte. Ese es un mal mensaje. Es un muy mal mensaje. Sí. Porque a fin de cuentas, ¿cómo queda? Imaginemos una directora que la obligan a hacer una declaración contrario a la realidad que está viviendo la gente que está ahí, que están viviendo los propios estudiantes. ¿Cómo la pueden mirar los estudiantes? ¿Cómo la pueden mirar los maestros y las maestras? ¿Cómo la va a mirar la comunidad? Los padres, las madres. No se calcula la dimensión del daño a la educación que se hace con una acción de esa naturaleza, simplemente por ocultar una realidad que lo que hay que hacer es enfrentarla y buscarle solución efectiva y no tratar de ocultarla. Bueno, pues yo pienso que esas son de las cosas. A mí me mandaron también una imagen de una escuela que tiene, es decir, la situación de los baños es terrible. Yo creo que Humberto tiene eso. Míralo, mire. Eso es un baño de una escuela, Rafael. Entonces yo le pregunto a usted, con todos estos virus que andan, todas estas enfermedades, con estos problemas del agua, mire esto. Es decir, por favor, esos son temas elementales que conectan con un tema de salud pública, con el ejercicio de un derecho que tiene que tener condiciones mínimas. Entonces ese tipo de cosas simplemente lo que hay que hacer es enfrentarla. Y yo digo que es un problema, no sé, de planificación, porque el inicio del año escolar tiene una fecha en el calendario, eso no sorprende a nadie, eso se puede planificar, todo ese tiempo del periodo de las vacaciones, ahí es que tiene que hacerse todo lo que hay que hacer, pero ¿será que el dinero no está para eso?
Entonces tenemos que bregar con este tipo de situaciones. Y fíjese usted cómo está el dengue. Cuántos niños están muriendo, y eso es todo un debate, y sabemos todo el mundo cómo se manipulan las cifras. Yo le doy seguimiento a las cifras oficiales y a las cifras de los expertos que le dan seguimiento a ese tema. Habría de toda manera, María Teresa, que me gustaría decir lo siguiente. Muchos de estos problemas son viejos, evidentemente. Cualquiera que mire ese baño sabe que ese no es un problema de 2 meses ni de 3 meses. Es un problema viejo. El ministro tiene unos meses, ¿verdad?, en su función, sí, ¿verdad? Simplemente uno pudiera decir que no es él, digamos, no fue en su periodo, sino que él ha heredado. Es un problema de planificación. ¿Por qué? Porque cuando él llegó, antes de estar el ministro actual, había otro ministro y tenía todo un equipo. Pues se supone que cuando él llega, que ya el año escolar prácticamente está encima, que va a comenzar, debió encontrar todo eso bastante avanzado. Evidentemente que no es un problema a la persona que esté en este momento, porque obviamente allá hay problemas que se arrastran, pero esto tiene que tener un corte algún día. Ese es el problema. Sí. Es decir, hay que ir a la raíz para poder encarar la situación, porque los problemas son serios. Mire, ha salido un estudio, se ha presentado los resultados de una investigación en el campo de la educación, e implica a varios países de América Latina, pero ofrece datos, incluye a la República Dominicana. Eso es una red de ONG que son del empresariado en distintos países de América Latina, que es un poco lo que aquí es Educa. Educa hace parte de esa red. Esto muestra cómo, primero, el ejercicio del derecho, la garantía del derecho a la educación, no es simplemente que yo inscriba al niño, que yo encuentre un espacio para llevar al hijo mío a un centro educativo. Eso no es decir, no se resuelve con el tema de cobertura, nada más. Obviamente que hay que garantizar unas determinadas condiciones, y esas condiciones implican todos los factores que se combinan para garantizar que sea una buena educación. Lo que ahora se dice mucho, calidad, pero como la calidad no es neutra, ese concepto, yo prefiero hablar de una buena educación. Entonces, eso implica la formación de los maestros, cómo se contratan, cómo es que entran, cómo se cumple el marco legal, si esa lógica de integralidad que está en la carrera docente se aplica, las condiciones de las escuelas, desde cómo se recibe a los niños y las niñas, el amor, cómo sienten ellos que lo reciben en cada centro, las relaciones que ahí se construyen entre el personal que labora en este centro, el vínculo de la escuela con la comunidad, cómo es que las relaciones de la familia y la escuela se producen, cuál es la oferta curricular, todo el tema del enfoque pedagógico que influye, todo eso tiene que ver a la hora de garantizar el derecho a una buena educación. Pero, sin embargo, nosotros tenemos problemas que tienen relación con el contenido, con lo que se ha dado en llamarle calidad, pero también tenemos problemas que no acabamos de resolver en términos del acceso. Sí, aquí hay mucha gente excluida todavía. Sí. Mire, yo encuentro que lo que dice ese informe que se presenta en el caso dominicano es que a nivel inicial la tasa de cobertura está en un 37%. Un 37%. Yo digo, oye, pero es que avanzamos poco. Así es. Es que avanzamos muy poco. Yo estoy tentada, estoy queriendo como sacar tal vez el día de la Mercedes, que va a ser feriado, a buscar, a revisar las estadísticas anteriores para ver qué poco hemos avanzado en materia
de garantizar la inclusión de esos niños y niñas que deben estar en la educación inicial. Y también tenemos importantes rezagos con los jóvenes que deben estar en la educación secundaria, adolescentes y jóvenes. Seguimos teniendo serias dificultades en eso. Sí. Y la educación primaria, que es donde más hemos avanzado en materia de cobertura, pero yo siento también que estamos como estacionados. En un 92, 93%. Estamos estacionados ahí y no terminamos de lograr que todos los niños y niñas de entre 6 y 11 años estén en la educación primaria. Pero también problemas serios como la retención. Es decir, ¿cuántos de los que entran terminan el ciclo? Así es. Terminan el nivel. Ese es un tema. La cuestión de la sobredad. Esos indicadores, yo diría, muy importantes. Seguimos teniendo esos problemas ahí, Rafael. Sí, muy grande, María Teresa. Cuando uno dice que entre deserción escolar y repitencia es más o menos el 10%. Si 10 de cada 100 muchachos o repite o deserta de la escuela, que andan juntos, dicho sea de paso, los dos indicadores, yo creo que es preocupante. Y que esos datos no han sufrido modificaciones importantes durante décadas en la República Dominicana. Y después del aumento del presupuesto del 4% que conquistó el pueblo dominicano, seguimos teniendo estos problemas. Y recuérdense el para qué. Claro, es decir, los dos para qué del 4% están ahí pendientes. El para qué de la buena educación, la calidad, y el para qué de garantizar el derecho a todos y a todas. Entonces seguimos teniendo el sacrificio de la población de niños y niñas que debe ir a la educación inicial y seguimos teniendo el problema con los llamados nini. Claro. Y simplemente se les llama nini, pero ni estudian ni trabajan. Dicho así, parece que ellos ni quieren trabajar ni quieren estudiar. Y no que hay un sistema que les cierra la puerta, que lo excluye, pero María que Teresa, le pone una barrera. Cuando uno dice que el 40% de los jóvenes no tiene liceo para hacer la educación secundaria, es grave. Y yo no sé si a usted le pasó este año la cantidad de gente que llamó para que le ayudaran a inscribir a un muchacho, que siguen llamando incluso todavía en este momento, pero que no tiene simplemente donde tomar la educación. Y otros que para ir, como un caso que me llamó, a mí esa señora es una trabajadora doméstica, Rafael, y ella dice, bueno, pero mi única esperanza es que estos muchachos puedan estudiar, claro. ¿Entiendes? Entonces, va a la secundaria, pero por donde ellos viven, ni remotamente, el centro que está cerca, ahí hay una cantidad de gente sobrando, que no hay espacio, no pudo, y yo hablé con Franklin, mi amigo, que dicho sea de paso va en el número 14, en la circunscripción 3 del Distrito Nacional, para regidor en la primaria del PLD del 6. Para que le considere un espacio, pero ese muchacho tiene que pagar mucho pasaje para llegar ahí, y su mamá es una trabajadora doméstica, para no quedarse fuera. ¿Entiendes? Y hay comunidades donde simplemente no tienen, y hay gente que simplemente no tiene cómo pagar tanto dinero de pasaje. Es una tragedia realmente. Y es también, María Teresa, resultado del incumplimiento de las metas en la construcción, en las construcciones escolares, que a pesar de que ya vamos llegando prácticamente al año número 8 del gobierno de Danilo Medina, no vamos apenas sino por la mitad de las metas de construcción de aulas en la República Dominicana. Bueno, ciertamente. Yo creo que hay una combinación de que esa meta no se iban a lograr. Claro. Yo siempre lo creí desde que la vi. Dije, difícil. Segunda cosa, la manera como se implementó el programa de jornada extendida, buscando un número para hacer propaganda con el número. Así es. Sin importar en qué condiciones. Eso pudo hacerse bien, eso se pudo convertir en un programa que impactara la calidad de la educación,
pero de esa manera no podía ser. Y lo que ha hecho es generar una situación de exclusión también. ¿Por qué? Porque el espacio resulta pequeño. Y como se hizo a la carrera, porque había que dar un número, importaba el número y no el proceso cualitativo, pues así ha terminado en la situación que tenemos hoy, con enormes desafíos. Hay que ver el boletín que presentó el Foro Socioeducativo, Rafael, que lo que hace es justamente ver un poco, hacer un pronóstico del cumplimiento de las metas del plan estratégico del Ministerio de Educación, y realmente es muy difícil que se puedan, muchas metas se van a quedar que no tienen ninguna posibilidad de ser logradas, otra que ni siquiera hay datos para evaluar, no hay información disponible, y unas cuantas, la minoría, son las que, si continuaran el ritmo que llevan, podrían aproximarse a las metas, pero de eso vamos a hablar en otro programa. Así es. Hay que decir, porque casi estamos llegando al final, pero hay que decir, Rafael, que el plazo que dio la Junta para que los precandidatos entregaran el informe financiero que la ley manda, cuánto fue que le ingresaron para esa campaña, la fuente, esperamos ver esos detalles cuando estos informes se hagan públicos, las fuentes, quienes aportaron ese dinero y cuánto han gastado. Esto debía cerrar ese plazo anoche, a las 12 de la medianoche. Hubo 2 candidatos que no llegaron. Hay que decir que los 2 primeros precandidatos en entregar su informe temprano del día fueron los 2 principales candidatos del PRM, Luis Abinader e Hipólito Mejía. Fueron los primeros en entregar ese informe. Luego lo hizo el expresidente Leonel Fernández, lo hizo Gonzalo Castillo, el otro del PLD, lo hizo la señora Maritza, la única candidata mujer que hay, en todos. Melanio, que también es precandidato, hizo la entrega de lo suyo, pero hubo 2 que no entregaron. Uno es del PRM, que es Ramón, porque hay uno candidato que yo ni había oído, no lo había sentido, y también otro del PLD. Hay que ver cuando esto se haga público para ver los montos, si se corresponden con lo que estamos viendo, Rafael. Sí. Yo quiero ver, porque mire, aquí hay candidatos que ese Gonzalo Castillo en 2 o 3 días ha devorado millones, porque es una campaña con una ofensiva que te sale hasta en la sopa. Así es. Pero tendremos tiempo para ver cuando esto se haga público, cuando lo pongan en la página de la Junta, se supone que lo tienen que poner, para ver la fuente, cómo es que se ha gastado y qué tanto se aproximan a la realidad. Así es. Pero es importante que la Junta haya dado un plazo y que ese plazo pues ya lo hayan cumplido, y decir, Rafael, como un hecho importante lo que comentábamos ahorita. Partido Revolucionario Moderno ha hecho una intimación, yo creo que hace muy bien, porque eso le corresponde hacer a la oposición. Y si el PRM, como principal partido de oposición, se guarda la lengua, para decirlo en lenguaje popular, frente al derroche y a la exhibición de toda la maquinaria. Mire, ahí está un militar quitándole el logo de la institución del Estado a la que corresponde ese vehículo, mira, que es de la CAS, porque va en la campaña, en la ruta de la campaña del precandidato que tiene el apoyo del gobierno. Entonces, si no habla, si no lo denuncia ahora,
Eso que le están haciendo al candidato que quieren vencer dentro del partido oficial, eso se lo van a hacer multiplicado por 5 al PRM y a la oposición. Entonces es correcto lo que ha hecho el PRM, apelar a un recurso que está establecido en la ley, y creo que es correcto, y que frente a eso las instituciones que le corresponde actuar tienen que hacerlo. La Junta no puede huirle a su responsabilidad en esta materia. Así es. Hay una ley que es explícita en eso. El seminario del Centro Instituto Superior Pedro Poveda es hoy. Sí, casi ya, de aquí Casi voy yo ya, para sí. allá también, a Y las toda la 8:30. pedagogía de Pedro Poveda en su experiencia en República Dominicana. Así es, muy importante reflexión pedagógica la que va a haber allí. Claro. Así es que ahí nos vemos todos los maestros y maestras que vamos para allá. Así. Señores, gracias por su compañía en el día de hoy. Les invitamos para que nos acompañen en una nueva entrega de Café para Dos la próxima semana. Así es.